Bueno, el día de hoy, queridos hermanos, recuérdense que estamos en esta serie, Anástasis, así le hemos puesto a la serie de esta temporada, que significa resurrección, así le llamamos. Es una palabra griega que cada vez que si usted lee la Biblia en griego y se encuentra esa palabra, significa que está hablando de lo que en español se traduce como resurrección. Porque queremos tomar este mes para pensar en la resurrección. Y la semana pasada hablábamos e iniciábamos con eso, el Cordero de Dios y el que vence la muerte. El apóstol Pablo decía, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza, vano es el Evangelio si Cristo no hubiese resucitado. Pero el día de hoy quiero que hagamos algo. Quiero que hagamos un recuento de esta semana. ¿Por qué se le llama Semana Santa? ¿Qué pasa? ¿Por qué el cristianismo ha tomado esta semana como una semana de conmemoración, de recordatorio? ¿Qué ocurre? ¿Qué eventos de manera cronológica podemos nosotros hilar en el texto para entender qué ocurrió esta semana? Y por eso vamos el día de hoy a revisar rápidamente esta semana que se conoce como la Semana de la Pasión, la Semana de la Pasión de Cristo. Y quiero que me acompañe en este recorrido para que nos llevemos el día de hoy un mapa de esta celebración tan importante para nosotros los cristianos. Recuerden, queridos hermanos, que Jesús no vivió todo el tiempo en Jerusalén. Jesús, de hecho, llegó a Jerusalén por algunos momentos. La mayor parte de su ministerio lo desarrolló en los alrededores de Jerusalén. En Galilea, incluso llegó a Samaria, estuvo en Judea, lo que serían como provincias de ese lugar. Jesús andaba por todos lados. Pero la última semana de su vida la vive en Jerusalén. Incluso Él le dice a sus discípulos, subamos a Jerusalén, y hay un pasaje muy bonito, cuando Pedro le dice, maestro, pero si subes a Jerusalén, allá te están buscando, allá no te quieren. De hecho, los fariseos y los saduceos no quieren verte y quieren verte muerto. Y ahí es cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y entonces Jesús la última semana sube a Jerusalén. ¿Ya había llegado varias veces a Jerusalén? Sí, Jesús había estado en Jerusalén anteriormente. Pero cuando llega a Jerusalén ocurre un evento único e interesante. No entra a Jerusalén como había entrado las otras veces. Esta entrada a Jerusalén es lo que el cristianismo recuerda como la entrada triunfal o el Domingo de Ramos, que fue el domingo pasado. Se conmemora eso. Entra Jesús en Jerusalén y entra montado en un pollino o en un asno, así entra. Entonces, esta semana se inaugura con ese evento. Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino. Ahora, no es una sátira que entre montado en un pollino, como algunos dicen que Jesús en lugar de tomar un caballo montó en un pollino porque quería hacer una sátira. No. Hay que recordar que Israel no es el mundo occidental en el que nosotros vivimos, o no es Roma o no es Grecia, donde se usaba regularmente el caballo. En Israel y en el Medio Oriente el pollino sí era un animal que usaban la realeza. Personas importantes usaban el pollino para transportarse allí, así que no es que el pollino sea raro para ellos. Jesús lo usa porque lo usaban personas importantes. Es más, si ustedes ven las películas se van a dar cuenta que los fariseos o los saduceos cuando se transportaban usaban un pollino regularmente, un asno para entrar. Así que se inaugura esta semana con un Jesús entrando de manera triunfal en Jerusalén. Y ese evento usted lo va a encontrar en Mateo capítulo 21, Lucas capítulo 19 y Juan capítulo 12. Ahí nos narra. ¿Y qué pasa? La gente estaba llegando a Jerusalén para la Pascua o para la fiesta de los tabernáculos que se celebraba antes. Y llevaban ramas o llevaban ramos, algunas hojas. Y con eso llegaban para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es decir, estas ramas que llevaban, que eran de olivo y de otras plantas, eran para la fiesta de los tabernáculos. Pero algo ocurre. Cuando Jesús entra allí, se empieza a crear un ambiente como de fiesta y la gente, aquellas ramas que llevaban para la fiesta de los tabernáculos, comienzan a levantarla en honor a Jesús y empiezan a proclamar, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Y empiezan a hacer una fiesta
y esas ramas que llevaban para la fiesta de los tabernáculos comienzan a tirarla a los pies de Jesús para su entrada. Ocurrió algo interesante porque esto ya lo había profetizado Zacarías. Zacarías lo había dicho muchos años antes que el rey iba a entrar montado en un pollino, pero no era un rey político. Israel había anhelado por muchos años que entrara en Jerusalén un hombre, un conquistador, un político que recuperara su territorio y que sometiera a los romanos. Pero curiosamente la entrada de Jesús no es un desafío a los poderes políticos, no es un desafío a Roma y a todo su aparato conquistador. Cuando Jesús entra montado en un pollino y entra a Jerusalén, está anunciando que ha llegado el Rey de la Paz. Que ha llegado el que va a conquistar a los poderes espirituales, que ha llegado el que va a sembrar la paz en el mundo. Y déjeme decirle, queridos hermanos, que la mejor conquista que se ha hecho en este mundo no la ha liderado ningún imperio. La mejor conquista es la conquista del amor realizada por Cristo Jesús en el corazón de toda la humanidad. Amén. Esa es la mejor conquista. Y Jesús entra como conquistador, pero no de poderes políticos, no de territorios, sino empieza a conquistar a través de la paz los corazones de los hombres, los corazones de las mujeres. Amén. Por eso decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. No viene en nombre de Roma, no viene en nombre de Grecia, no viene en nombre de ninguna otra potencia, de Egipto. Viene en el nombre del Señor. Entonces eso ocurre el domingo. Jesús entra a Jerusalén. ¿Qué pasa el lunes? Jesús se queda en Jerusalén y el lunes se va al templo Jesús. Y este día el cristianismo lo recuerda como el lunes de autoridad. Porque va a ocurrir un hecho sin precedentes. Jesús llega al templo y descubre que el templo se ha convertido en cualquier cosa menos en templo. Es cualquier cosa. Recuerde que en Jerusalén habían por lo menos dos lugares o dos conceptos, vamos a llamarle mejor así, que eran sagrados. Estaba el templo, que estaba bajo el control de los saduceos, y estaban las sinagogas, que estaban bajo el control de los fariseos. Saduceos y fariseos tenían dos lugares de reunión. Repito, los fariseos se reunían en la sinagoga y ahí se ponía la Torá en el centro y se sentaban en círculo. Y luego alguien pasaba y leía la Torá, el que sabía leer, porque no todos sabían leer, solamente muy poquitos podían leer la Torá, y aparte tenían que leerla en hebreo antiguo, cuando ellos ya hablaban arameo. Y el otro era el templo, un templo enorme, muy grande, que había levantado Herodes. Unos 50, 60 años antes de Cristo se había levantado un enorme templo, enorme. Incluso algunos dicen que ese templo, por las medidas que tiene y las medidas que encontramos del templo de Salomón, el templo de Herodes era mucho más grande que el templo de Salomón. Era un templo enorme. Y cuando Jesús llega al templo, el templo tiene dos lugares. Tiene la parte interna, donde está el lugar santo y el lugar santísimo. De hecho, nuestros templos actualmente, o bueno, la mayoría de los templos están proyectados con esa idea, el lugar santo y el lugar santísimo. Y tenía un atrio. Adentro del templo solamente podían entrar los judíos hombres. Y con algunas excepciones, algunas mujeres. La mayoría de las mujeres y de los gentiles que venían al templo no podían entrar, sino que se quedaban en el atrio, allá afuera. Allá se quedaban. Y allá ofrecían sacrificios y allá llevaban sus ofrendas y los sacerdotes los atendían en el atrio, allá. Entonces los sacerdotes dijeron, bueno, ya que hay mucha gente allá afuera, pues vamos a venderles algunos souvenirs. Y empezaron a crear unas reglas, como por ejemplo, si usted quería ofrecer un sacrificio al templo, solo eran válidos las palomas y las ovejas compradas en el propio templo. Si usted traía una paloma o su cordero para ser sacrificado, decían, no sé si acepte este cordero del Señor. Mejor te recomendamos que compres uno de aquí. Estos están, mira, ya hasta orados también para que vayan derechito al cielo.
Y obviamente un cordero, comprarlo en el templo era mucho más caro que traerlo de allá de tu rebaño. Lo mismo pasaba con las palomas. Acuérdense que el sacrificio tenía 3 niveles. Si usted era de escasos recursos, usted podía ofrecer un palomino. Si usted tenía un poquito más de recursos, podía ofrecer una oveja. Y si usted era rico, no podía ofrecer una paloma. Tenía que llevar un becerro. Entonces todo eso te lo vendían en el templo. Pero también te cambiaban las monedas con monedas propias del templo. Y entonces tú tenías que comprar en monedas del templo. Y los intereses eran muy altos. Entonces, para mucha gente que estaba en el templo, el acercarse a Dios a través de los sacrificios era todo un trámite complicadísimo. Y el templo se enriquecía más y más. Se enriquecía. Por eso cuando Jesús llega al atrio y se da cuenta que el único lugar que tiene la gente en ese momento para acercarse a Dios se ha convertido en un lugar de estafa y de robo. Y Jesús se enoja. No puede tolerar eso. Y dice que empieza a volcar las mesas de los cambistas. Empieza a tirar las jaulas de las palomas y sacó un látigo por ahí y empezó a correr a todos los que vendían y da una de sus mejores expresiones: mi casa de oración será llamada, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y por eso se le llama a este día el lunes de autoridad, porque curiosamente nadie le hizo frente. Nadie fue y le dijo, a ver, y se agarraron a golpes, así no dice el Evangelio. Todos salieron huyendo, salieron despavoridos, salieron asustados, porque aquel que estaba llegando a ese lugar no era alguien que llegaba al templo, era el dueño del templo. Amén. Y todos se quedaron perplejos porque estaba llegando el Señor. Y Jesús se enoja. ¿Cómo es posible que mi casa, que es una casa de oración, casa de encuentro con Dios, ustedes la hayan convertido en un mercado para sacar dinero? Y algo así publiqué en mi Facebook el lunes, creo, ¿no? Iba a publicar toda la semana, pero ya no pude porque anduve ocupado y ya nada más hice una publicación. Pero eso decía yo ahí. Mi casa es un lugar de encuentro con Dios, pero ustedes la han convertido en un lugar para lucrar. Y yo decía en esa publicación que recordaba a mi profesor de teología. Mi profesor de teología decía, la iglesia era un organismo sin lucro, sin fines de lucro, pero lo hemos convertido en una organización de lucro sin fin. Y siempre hay peligro con eso. Siempre hay peligro con eso. De que nos convirtamos en eso, en algo que lucra sin fin. Y eso le pasó al templo. Y Jesús se enoja. Y Jesús azota a los que estaban ahí. Lunes de autoridad. También maldice a la higuera estéril que encontramos en Mateo capítulo 21. Dice que fue a la higuera. Curiosamente esto es algo interesante, porque para esas fechas las higueras no dan frutos. No dan frutos las higueras en esas temporadas. Y fue a buscar frutos. Y es lo que dicen los especialistas. ¿Por qué Jesús va a buscar frutos en una temporada en que no hay frutos? ¿Okay? No sé, a ver, díganme de un árbol aquí de la región frutal. ¿Naranja? Bueno, ¿qué fechas son naranjas? La granada. ¿En qué fechas son que se dan las granadas? En el verano, ¿verdad? ¿Okay? Es como que usted vaya en diciembre a buscar granadas. Pues no hay. ¿Okay? Entonces maldice la higuera. Pero este es un ejemplo de Israel. El Señor está hablando de Israel. Un pueblo que tiene que dar frutos, pero se volvió estéril. Se encerró en sí mismo. Un pueblo que había sido escogido para anunciar las grandezas de Dios. Dios le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero Israel se cerró. Israel se volvió estéril y Dios tuvo que maldecir a un pueblo estéril que se había encerrado en su religión y había perdido el horizonte de la misión. Se había descuidado completamente de que no estaban para crear un pueblo encerrado, sino un pueblo misionero. Y Jesús maldice entonces la higuera. Martes. El martes se le llama martes de controversia. Yo no sé si usted ha leído, hermanos,
la controversia de Jesús ya estando en Jerusalén con los saduceos y los fariseos. Es increíble, me encantan, porque le ponen trampas a Jesús. Por ejemplo, ahí en la imagen está Jesús mostrando una moneda. Le pusieron una trampa, pero precisa. Le llevan una moneda a Jesús y le dicen, ¿es lícito pagar el impuesto a Roma? Era una trampa. Si Jesús decía, no, pues obviamente se metía en problema con Roma. Y si decía, sí, pues los judíos lo iban a odiar porque lo que menos querían era pagarles impuestos a Roma. Y entonces Jesús tomó una moneda que circulaba en ese tiempo, que tenía la inscripción del emperador, y les responde de manera magistral. ¿De quién es esta inscripción? No, pues del César. Bueno, aquí el problema no es si hay que pagar impuestos. Aquí el problema es cómo equilibramos nuestra vida. Denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Y se fueron ahí derrotados. Y de ahí aquellos que no creían en la resurrección de los muertos le ponen otra trampa. Y entonces Jesús con todos ellos dialoga, y eso usted lo encuentra en el capítulo 22 de Mateo, a partir del versículo 15 hasta el versículo 46, el martes de controversia. Lea ese pasaje con calma, yo lo disfruto mucho. Léalo en La Dios habla hoy, en la TLA, en una versión contemporánea, y va a ver lo hermoso que eran las respuestas y los debates ahí de Jesús. Miércoles, ¿qué pasó el miércoles? Eso fue el martes, según la tradición cristiana. El miércoles se le llama miércoles de retiro porque no se sabe qué pasó ese día. Exactamente. Algunos asumen que ese día Jesús se fue a Betania, que era un pueblo que quedaba cerca, para visitar a sus amigos de Betania, y que probablemente ese día se dio el ungimiento de Jesús. La mujer que lleva el perfume y lo derrama sobre Jesús. Acuérdense que ahí dice Mateo capítulo 26, esto está Mateo 26, que Judas se enoja porque el perfume costaba muchísimo. Algunos han tratado de calcular que ese perfume en precios actuales sería más o menos unos 40,000 pesos. Imagínense, 40,000 pesos. Muy lejos del friaché que me pongo. ¿Ah? Entonces cuando esta mujer derrama el perfume y lo tira en Jesús, pues obviamente Judas, que dice que tenía la bolsa, se enojó y dijo, ese dinero podíamos haber repartido entre los pobres. Y Jesús no es que esté en contra de eso, sino él dice, déjenla, porque este es un acto especial, porque está ungiendo mi cuerpo para la sepultura. Es decir, está haciendo esta mujer un acto profético. Mi cuerpo está siendo ungido porque voy a ser sepultado. Déjenla, dice el Señor. Y bueno, dice el pasaje ahí que Judas se enoja porque el Señor no le hace caso y sale y se comienza a preparar ya para esta última etapa. ¿Qué pasó el jueves? El jueves se conoce como el jueves de Pascua. Yo lo dije el domingo pasado, Jesús desde niño participó en la Pascua. Todos los años comía la Pascua. Primero en su casa, primero en su familia, y ya después cuando anda con sus discípulos, los 3 años, seguramente con ellos participó y comió de la Pascua. La Pascua era toda una preparación. Entonces Jesús ese jueves en Jerusalén participa con ellos, pero cambia el significado de la Pascua. Se sale del guión de la Pascua, y eso vimos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Hablamos de que Jesús rompe el guión y en lugar de dar el discurso que daba el jefe de familia, lo cambia y dice, coman el pan, que era el pan sin levadura, y dice, esto es mi cuerpo ahora, que por ustedes es entregado. Y luego toma el vino, que era símbolo pues de alegría, y dice, esta es mi sangre, que por ustedes es derramada, y cambia el guión. Yo sé que los discípulos no entendían muy bien lo que estaba pasando ahí, pero la Pascua cambia por completo. Después de eso, y eso ustedes lo van a encontrar en Mateo capítulo 26, después de eso Jesús se va al Getsemaní, esa misma noche, se va al Getsemaní para orar. Está muy angustiado, y ahí encontramos una de las oraciones más profundas, más tiernas y más dolorosas que encontramos en la Biblia. Es una oración honesta y sencilla, donde Jesús tiene miedo. Y lo voy a decir así, Jesús tiene miedo. El miedo es tan intenso que incluso suda sangre
Es decir, el estrés que sentía por la proximidad de su muerte lo llevó al punto de tener que sudar sangre. Estaba muy asustado Jesús, con mucho temor, con mucho miedo. Y hace una oración sencilla, pero que habla de la obediencia de Jesús. Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Está diciendo, Padre, si es posible que yo no vaya a la cruz, si es posible que yo salve a la humanidad sin tomarme esta copa de muerte, por favor que sea. Pero la segunda parte es maravillosa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué bonita oración de Jesús. A veces a nosotros nos hace falta la segunda parte de esa oración cuando oramos. Y le decimos, Señor, si es posible, haz esto, acá y allá, y allá. Y ahí nos quedamos, ahí termina la oración. Y ahí no debe terminar. Jesús dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A mí la parte que más me duele es cuando le dijo a sus discípulos, oren conmigo. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se durmieron. Quizás razón tenía, estaban cansados, o sea, habían comido mucho en la cena. Les dio mal de puerco ese hermano. Pero se durmieron. Y esto a mí, le digo, me llena de dolor porque el proceso de Jesús sufre la soledad. Jesús nos muestra a través de esto que hay momentos en que vamos a estar completamente solos. Y Jesús, que siempre había estado con sus discípulos, que en la cena comió con todos ellos, que se rieron seguramente, que compartieron, que cantaron un himno, como dice también Juan, después Jesús queda completamente solo. Y muchas veces en la crisis, y muchas veces en el dolor, y muchas veces cuando más necesitamos de los demás, es cuando todos se van a ir y vamos a estar completamente solos. Y Jesús pasa por esa crisis de la soledad, y va a ver a sus amigos para ver si están con él, y resulta que están durmiendo. Y el Señor le dice, levántense, velen y oren. Es verdad que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y regresa para orar. Me imagino que los levanta y ahí todos, sí, Señor, aquí estamos, Padre. Y se volvieron a dormir otra vez. Y la última vez Jesús regresa y le dice, está bien, duerman ya. Y dicen algunos estudiosos que Jesús venció en la cruz, no el viernes, Jesús venció la cruz el jueves, en esa oración. En esa oración, porque antes del viernes Jesús está asustado, está solo, está triste, pero cuando regresa con sus discípulos después de haber orado, le dice, levántense, se acerca el que me entrega y Jesús dice, estoy listo, que se haga la voluntad del Padre. Precioso Jesús, ¿cuántos le dan la gloria hoy? Amén. A nuestro Señor. Aleluya. Y llega el viernes de crucifixión. Esta semana ya no vimos la película de Mel Gibson, pero si usted puede verla, mírela. Es una de las películas que mejor retrata quizás lo que fue la crucifixión. Okay. Ya no vea esas películas de antes donde Jesús moría peinadito, ¿no? No, eso está muy alejado de la historia. Los romanos eran unos sádicos, ¿sí? Torturaban, la cruz era uno de las torturas más horribles. Incluso dicen los historiadores que la crucifixión no la inventaron los romanos, la inventaron los persas, pero los romanos la perfeccionaron, en el sentido negativo de lo que significa perfeccionar algo. La convirtieron en una tortura donde una persona crucificada tardaba días en morir, no horas, días, hasta 3 días. Y siempre los crucificaban en los lugares altos o en los caminos, porque eran mensajes que mandaban los romanos. Entonces usted podía pasar y podía encontrar a alguien agonizando en una cruz durante varios días. Obviamente, como a Jesús lo crucifican el viernes y está cerca el sábado, por eso es que les quiebran las piernas para poder adelantar la muerte y no hubiera crucificados en día de reposo. Les quebraron las piernas para acelerar la muerte de los que estaban con Jesús. Entonces era una tortura terrible, los azotes, la corona de espinas, el estar clavado en una cruz.
y morir ahí. Y el viernes de crucifixión hay 7 palabras o 7 dichos de Jesús en la cruz que están presentes y deben de estar presentes en nosotros como ese día. 7 dichos de Jesús. El primero de ellos es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué hermosa expresión. Padre, perdónalos. Imagínense estar en la cruz y Jesús pidiendo perdón por sus verdugos. Padre, perdona a este romano, perdona a estos que están insultando, perdona a todos los que están injuriando, porque no saben lo que están haciendo. Yo creo que esta expresión me recuerda a mí cuando uno ve a un niño y un niño que rompe algo y dice: bueno, te entiendo, eres un niño, no sabes lo que estás haciendo. Y Jesús mira con ternura, con amor a sus verdugos y le dice: Padre, perdónalos, es que no saben lo que están haciendo. Al ladrón, la tradición dice que es un ladrón, pero no era un ladrón. El que estaba al lado de Jesús, a los ladrones no los crucificaban. Eso no es cierto, ¿no? O sea, no era una persona esos que andan robando y los crucifican. No, los que estaban al lado de Jesús probablemente eran celotes. Es decir, eran revolucionarios que atentaban contra Roma. Esos que intentaban desestabilizar Roma, o los que daban, o guerrilleros. Quizá la palabra más adecuada para entender a los que estaban al lado de Jesús sería la palabra guerrilleros. Y uno de los guerrilleros que estaba al lado de Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El tercer dicho de Jesús es cuando miró a su madre, le dice: mujer, he ahí tu hijo, mirando a Juan. Hijo, he ahí tu madre. Y dice Juan, y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Amén. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el otro dicho de Jesús. Tengo sed. Es el quinto dicho de Jesús, o la quinta palabra. Consumado es la sexta. Y la última es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí no hay maldiciones, aquí no hay insultos, aquí no reniega, aquí no hay rechazo. Aquí en estos 7 dichos de Jesús hay amor y una profunda dependencia en la voluntad de Dios. Amén. Y estos dichos a nosotros nos recuerdan entonces que el Dios al que estamos adorando, al Jesús que estamos adorando, hermanos, no es un hombre cualquiera. No es un personaje cualquiera. Es único. Amén. Su amor es tan grande, su amor es tan profundo, que aún en la cruz perdonó a aquellos que los golpeaban y dijo: Señor, de ti dependo. Amén. Y llegó el sábado, Jesús lo sepultan antes del día de reposo, porque llegando el día de reposo no podían tocar muertos ni cadáveres ni nada de eso. La película que vimos el miércoles aquí en el cine Altar, vimos eso, ¿no? Que están desesperados por llevarlos rápido al sepulcro porque entraba el día de reposo. Y eso es verdad. Entonces a Jesús lo sepultan y se le llama el sábado de gloria. Algunos no están de acuerdo con esto. Estos nombres se los puso la tradición cristiana, No están en la Biblia, no diga, a ver, ¿dónde? No, son nombres que le fue poniendo el cristianismo a los pasos de los años. Y algunos no están de acuerdo con el sábado de gloria, prefieren llamarle sábado de reposo. Y este día, hermanos, se ha dado para cualquier tipo de interpretaciones, desde las más sensatas hasta las más absurdas. Se han sacado incluso teologías de aquí bien extrañas. Y todo porque el escritor de Pedro, que escribe la carta de Pedro, se le ocurrió incluir un pasaje que pertenece a la literatura apocalíptica. No sé si usted sabe, pero antes que se escribieran los evangelios, se escribió un montón de literatura apocalíptica. Por ejemplo, está la Asunción de Moisés, donde habla de cómo Moisés ascendió al cielo. No lo escribió Moisés, se escribió unos 100 o 150 años antes de Cristo. Alguien que quería mucho a Moisés dijo que Moisés ascendió a los cielos y escribió un libro que así se llama, la Asunción de Moisés. No es canónico, por eso no está en la Biblia, pero si usted lo busca lo va a encontrar ahí. Está también el libro de Enoc, primera de Enoc, segunda de Enoc, que son libros apocalípticos. En esos libros aparecen algunas narrativas, como que cuando se dio el diluvio, por ejemplo, el Señor encerró a los espíritus que tuvieron relaciones sexuales con los humanos y los encerró en unas cavernas en la tierra y les puso cadenas, así dice el libro de Enoc.
Es decir, trajo esos espíritus y los metió en una caverna y los encerró con cadenas. Entonces el escritor de Pedro trajo una de esas referencias, no para afirmar ese hecho en realidad, ¿no? Eso dicen los teólogos actualmente, sino para usarlo como un ejemplo del señorío de Cristo. Que la muerte de Cristo, como muchos piensan, no solamente tiene efecto del año 30 para acá. La muerte de Cristo, queridos hermanos, cuando Jesús muere, no solo nos redime a nosotros, sino nos redime también a los que estuvieron antes de Cristo. Ahí en su muerte se redime a Abraham, se redime Isaac, se redime Sara, se redime todos aquellos hombres de Dios que, como dice Hebreos, creyeron en la promesa, aunque no la vieron, sino la saludaron de lejos. Ahí el Señor redime. El Señor redime el cosmos entero. El cosmos entero. Y no quiero meterme ahí porque eso lo vamos a dejar para un café teológico después. ¿Les parece? Porque si no, aquí nos vamos a llevar varias horas para hablar de un tema tan complejo como este. Pero Jesús el sábado, los evangelistas no dicen absolutamente nada. Los evangelistas guardan silencio. Está ahí en la sepultura. Y el domingo, como las mujeres no pudieron ungir el cuerpo de Jesús el sábado, por lo que ya acabamos de decir, del día de reposo y todo lo demás, van el domingo muy temprano para ungir el cuerpo de Jesús. Era una especie de embalsamarlo. ¿Sí me explico? Iban a embalsamar el cuerpo de Jesús. Y cuando llegan el domingo a ungir el cuerpo de Jesús, resulta que la piedra estaba movida. Estaba hacia un lado. Y como vimos el miércoles en la película, eran piedras muy pesadas, que probablemente tenían que moverla en unos 6 hombres, ¿no? Para ponerla ahí. Los judíos no enterraban a sus muertos como los enterramos nosotros en Occidente. De hecho, enterrar los muertos vino mucho tiempo después. Enterraban anteriormente, de hecho, los enterraban de pie. No sé si usted sabe, pero los cristianos en muchos cementerios enterraban a sus muertos de pie para dejarlos listos para la resurrección. De verdad, ahí usted léanlo en la historia. Anteriormente no. De hecho, los que crucificaban, como también vieron en la película, que tiene datos muy interesantes, solamente los tiraban ahí en una fosa común. A los crucificados los tiraban ahí. A Jesús es al que lo llevan a una tumba, que casi siempre las tumbas eran de los ricos. Por eso José de Arimatea ofrece la tumba de su familia para dejar ahí a Jesús. Y cuando las mujeres van temprano, resulta que la piedra está removida. Y dice, eso ustedes lo van a encontrar ahí en Lucas capítulo 24, que pues lloran. ¿Quién se robó el cuerpo de Jesús? Jesús es tan querido que alguien ha de haber venido y se ha de haber robado el cuerpo para llevárselo quién sabe dónde. Y están tristes porque alguien se robó el cuerpo de Jesús. Y estando ahí un ángel que se les aparece ahí, les hace una pregunta que para mí es la pregunta favorita de toda la resurrección. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Creo que aquí se reduce toda la experiencia cristiana. Aquí se reduce toda la experiencia cristiana, porque algunos siguen buscando a Jesús entre los muertos el día de hoy. Muchos siguen buscando a Jesús entre los muertos. De hecho, hay un libro interesante que se llama El caso de Cristo, de un individuo basado en una historia real que después se hizo película, era un libro, de alguien que ateo, su esposa es cristiana, y dice, voy a hacer una investigación para demostrarte que Jesús está muerto. Y empieza a investigar todas las evidencias arqueológicas para demostrar que Jesús está muerto. Y eso le pasa a muchos. Muchos están buscando a Jesús entre los muertos. Ahí lo buscan, tratando de encontrarlo. Y por eso esta pregunta es fundamental. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Y aquí estamos nosotros. Nosotros creemos que Jesús está vivo. Amén. Creemos que Jesús se levantó de entre los muertos. Y eso fue lo que mantuvo a los discípulos de pie.
Eso fue lo que mantuvo a los discípulos con esperanza. Eso fue lo que recuperó la fe de los discípulos. Jesús está vivo. Se levantó de entre los muertos. Y las mujeres se sorprenden y salen corriendo. Y hay muchos relatos alrededor. Me encanta aquello como cuando esta mujer ve a Jesús. Piensa y dice que es el jardinero, el que limpia ahí. Y le dice, Señor, si usted se llevó al maestro, dígame dónde lo escondió, por favor, lo ando buscando. Y después cuando lo mira bien se da cuenta que es Jesús. Y las traducciones se quedan cortas, pero el original dice que básicamente lo abrazó a Jesús. La Reina Valera lo traduce como mujer no me toques, pero la TLA dice mujer ya no me sigas agarrando que tengo que regresar al Padre. Es decir, Jesús se deja abrazar y le dice ya suéltame porque tengo que volver a mi Padre. Amén. Qué encuentro hermoso de Jesús con aquella mujer, ¿verdad? Me imagino yo Jesús también abrazándola y aquella mujer llorando de alegría al ver que Jesús está vivo. Y a Jesús no hay que buscarlo en la tumba, entonces hay que buscarlo entre los vivos. Amén. Y hoy a Jesús se encuentra aquí en esta comunidad de vivos también y Él está vivo en medio de nosotros. Amén. Y reina por los siglos de los siglos. Amén. ¡Aleluya! El camino de Emaús, es precioso ese relato. Cuando van caminando a Emaús y van platicando y de pronto se les acerca un tercero. Eso está en Lucas. Y le dice, ¿de qué están hablando ustedes? No, pues de lo que pasó en Jerusalén. ¿Y qué pasó en Jerusalén? Bueno, eres tú el único que no sabe qué pasó en Jerusalén. A ver, cuéntame. Y ellos empiezan no, pues mataron a Jesús. Ah, sí, sí. Pero no se supone que eso iba a pasar. No así está escrito en las Escrituras. Dice que comenzó a relatarle el extraño las Escrituras. Y hasta que llegaron y van a comer, se le abren los ojos y se dieron cuenta que todo el tiempo estuvieron hablando con el resucitado. Y a mí me encanta hablar de la resurrección, porque Jesús sigue resucitando el día de hoy en nuestros corazones. Antes de venir a Cristo, Jesús está muerto, es un personaje histórico, es un personaje del pasado, o es un personaje de la religión. Pero cuando nos encontramos con Él, de pronto Jesús vive, resucita en nuestro corazón y nos da vida en abundancia. Amén. Como dijo Él, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no solamente habla del futuro, no solamente habla de la esperanza, sino aquellos que están muertos en pecado, el que cree en mí va a resucitar y va a vivir. Amén. ¿Cuántos viven el día de hoy? Amén. Yo vivo porque Cristo ha resucitado y me dio vida en abundancia. Y esta es la vida eterna, dice Juan. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti y a tu Hijo, a quien tú has enviado. Yo ya tengo vida eterna. Yo ya tengo vida eterna. Yo ya tengo vida en abundancia porque Jesús ha resucitado. Amén. Y queridos hermanos, quería yo hacer un recuento de esta semana para que la tengamos presente en nuestra memoria, la tengamos presente en nuestra teología, lo tengamos presente en nuestras creencias. Amén. Que Jesús tuvo una semana que no solamente son hechos históricos, son mensajes para usted y para mí. Su entrada triunfal es un mensaje para usted y para mí. Cuando Jesús volcó las mesas es un mensaje para usted y para mí. El martes de controversia es un mensaje para usted y para mí también. Todo lo que Jesús hizo es un mensaje para nosotros. Incluso cuando Jesús sanó, resucitó, liberó, todos eran mensajes para su iglesia. Estaba mandando un mensaje para nosotros el día de hoy. Amén. Para que hoy podamos nosotros vivir contentos, confiados y felices de que Jesús está vivo. Amén. Y este día, queridos hermanos, quiero que participemos de la Santa Cena como un recordatorio. Nosotros no celebramos la Pascua judía, aunque en algún momento a lo mejor vamos a practicarla también como un recurso pedagógico, pero nosotros no celebramos la Pascua judía. Nosotros celebramos la Santa Cena o la Cena del Señor. Porque en la última Pascua Jesús cambió el libreto y le dijo a sus discípulos, yo sé que ustedes son judíos, casi le está diciendo,
Yo sé que ustedes han celebrado la Pascua durante toda su vida, pero a partir de ahora, cada vez que se sienten a esta mesa, van a celebrar otra cosa. No es negar lo que pasó, van a celebrar el cumplimiento de lo que los profetas anunciaron. Así que cuando nosotros participamos de la Pascua, celebramos el cumplimiento de todo lo que fue anunciado en el Antiguo Testamento. Yo decía el domingo pasado que el Cordero era el símbolo más oscuro de la Pascua. Y de pronto, para los primeros cristianos, el Cordero se convirtió en el centro de la Pascua, porque Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa sangre que derramaba el Cordero ahora era la sangre de Cristo derramada para el perdón de los pecados. Y su cuerpo y el pan representaba ahora eso, que Cristo, su cuerpo era entregado por todos nosotros. Amén. Voy a pedir